Hola amigos, ¿qué tal? Me llamo Lino Pestana y vengo aquí a abrir en este canal a hablar sobre el tema de muchas circunstancias que están pasando por nuestra cara, prácticamente en nuestros ojos, que estamos conllevando a ciertas variaciones sobre temas político, social y económico. Este año, el año 2023, es un año difícil debido a las circunstancias de muchas guerras que están sucediendo, bueno, que hay muchas guerras o ciertas cosas que están conllevando a la inflación y que la sociedad como tal pues está generando precariedad sobre el tema del poder adquisitivo. Muchos me preguntan, bueno, pero ¿por qué es esto que está pasando? Son cosas que geopolíticamente genera ciertas dudas o cierta expectación sobre algunas latitudes donde vamos a llegar, que no vamos a encontrar en el futuro, el socialismo con el capitalismo, que si el capitalismo es viable o el socialismo no es viable o es viable. Son preguntas que nos hacemos cotidianamente y es algo que hoy en día estamos viviendo y estamos en el sistema, en esta nave espacial que es el mundo. Nos encontramos con este tipo de acontecimientos, es decir, el socialismo y el capitalismo, ¿no? Hoy en día es viable el sistema capitalista debido al impacto que hoy en día tiene como, digamos que positivo, porque es lo que más viable se ve, el sistema capitalismo. Que a la larga sea viable, no lo sé, porque si vamos a buscar las épocas antiguas, Jesucristo, digamos, que fue socialista. ¿Y por qué digo eso? Porque el socialista fue el que pregonaba a través de los pueblos la igualdad entre los seres humanos. Eh, Cortar el pan y dividir el pan por igual a todos los que estamos dentro del entorno. Y fue prácticamente el que pregonó, digamos, el socialismo, ¿no? Hoy en día le llaman el socialismo, pero es que creó prácticamente el pensamiento y él andaba digamos, por el mundo, ¿no? Porque no, en la zona donde él estaba y en muchos sitios, dando a entender a muchos tipos de creencias que la mejor forma era el equilibrio para poder tener una sostenibilidad en el futuro. Pero eso si lo ponemos en la actualidad hoy en día no funciona, porque el sistema de igualdad, lo que le llaman ellos socialistas, no es viable hoy en día debido a que el que está pregonando prácticamente ese sistema capitalista, neoliberal, digamos de así. Ese sistema que más funciona y sería como contrarrestar la calidad de vida de aquellas personas o de aquellos países que viven del sistema capitalista para darle y entregarle a aquellos países pobres que no tienen. Porque el capitalismo quita prácticamente al que no tiene. Porque si eso no llegase a suceder así, entonces no hubiera abundancia. Si hay países, por lo menos los Estados Unidos, botan toneladas de comida que son cantidades estratosféricas que otros países carecen. Y es por eso que si nosotros lo llegamos a pensar de que eso si llegase a suceder, que el capitalismo baje, entonces eso ya sería como una calidad de vida no tan plenitud como ellos normalmente están acostumbrados. Yo digo más que todo a los sistemas capitalistas del mundo, ¿no? Hay países que no tienen ese sistema capitalista, y no tienen la capacidad para poder sustentar a su población en tema gubernamental porque no tienen el sistema capitalista y no puede generar el sustento diario de todas aquellas familias pobres. ¿Cuál es la mejor forma de viable? ¿Cuál es la mejor forma que podemos entender de que cada uno le llegue la comida y el plato de comida a nivel global en nuestra nave espacial? Pues yo, desde mi punto de vista, es el socialismo. Pero yo no estoy de acuerdo con el socialismo, lógicamente, porque para lo que hoy en día nos representa, pues no sería viable, porque primero no nos dejarán o no dejarán que ese sistema funcione debido a que contrarresta la calidad de vida de algunos países que están acostumbrados a tener lo que yo llamo abundancia.
Sistema de lo que Jesús creó y lo que Jesús está creando a nivel, o creando, no, perdón, de lo que Jesús quería implementar su pensamiento, que al final lo mataron porque, primero, bueno, porque creían las otras religiones que era como una interferencia a que ese señor o ese gran padre o hermano, digámosles así, nos estaban enseñando a través de la realidad, de lo que era su realidad. Y era viable en su realidad, porque era compartir todo lo que uno tiene para que no hubiera carencia de parte de aquellas personas que carecía de esa circunstancia. Entonces, hoy en día si lo implementamos, ¿verdad? Debido al sistema capitalista no lo van a dejar. Pero en el futuro, digámosle yo 100 años, no sé cuántos años más, 150 años, va a haber una sobrepoblación. Y bueno, ya expertos científicos y ya han proyectado que para aquellos tiempos ya nosotros no vamos a tener los recursos alimenticios necesarios para poder alimentar a tanta cantidad de población. Más se ha llegado a hablar de que la proteína más importante era lo que yo llamo los insectos, que por cierto China y muchos países asiáticos ya lo están implementando, lo venden por saco, que es el que más genera comida más rápido, pues donde tiene más proteínas como tal, que eso va a ser la comida del futuro. Eso no lo digo yo, eso lo dice científicos importantes a nivel internacional que han proyectado que eso para esos tiempos sea más viable o es viable esa proteína. Entonces, ¿qué pasa? Que yo digo que en el futuro sea mucho más viable el socialismo. Probablemente porque el socialismo, aquí tenemos la palabra socialismo, aunque sea lo que ya llamamos el equilibrio entre entre una acción y la otra acción. Porque en el futuro va a haber cada vez más pobreza, va a haber más sobrepoblación y los países cada día son más pobres y hay otros países que son más ricos. La abundancia se desborda. Entonces, esa carencia de uno, la otra la tiene sobrepasada. Entonces, vamos a encontrarnos con un sistema en el futuro donde cual no veo viable ningún sistema debido a que las cosas cada vez están peor. No han creado una sociedad domesticada, porque nosotros somos unos seres vivientes que vamos a llevar, somos seres vivientes, bueno, somos seres vivientes, supervivientes, porque recuerda que en la sociedad, o en la antigua época, nosotros éramos salvajes, lógicamente buscábamos los recursos necesarios para poder sustentarnos el día o la semana, y teníamos la capacidad de cazar, poder buscar nuestros alimentos, hoy en día esa sociedad no existe, la sociedad salvaje muy poco, tribu existe, por lo menos los indios, lo que son la parte de la parte africana, donde cual ellos todavía, hay tribus que todavía mantienen su creencia salvaje, ¿no? O su creencia salvaje no se vive en la parte salvaje, y son los que mejor viven porque prácticamente respetan a la naturaleza mucho mejor que aquellos seres humanos domesticados. Yo digo domesticados, ¿por qué domesticados? Porque nosotros, el ser humano, nos llevamos a una isla y tenemos que vivir por nuestro propio medio, que yo creo que muy pocos sobreviven a eso. Porque ya nosotros no tenemos el cierto instinto, pero ya estamos creados domesticadamente y no somos capaces de poder sobrevivir debido a que nosotros hemos perdido muchas herramientas de nuestros ancestros. Y lógicamente tenemos solamente una sola herramienta, que es la herramienta gubernamental que nos controla a través de la parte alta del hemisferio político, ¿no? Y somos una sociedad prácticamente monótono, que estamos dentro del sistema, y mientras esto sea viable, será, digo yo, chévere para el sistema que están ellos implementando, no, pues ya se está implementado hace muchos años, y hace muchos, hasta siglos, y llegará un momento que eso se va a colapsar, ¿no? Porque vamos a encontrarnos que los recursos cada vez sean menos. Por eso es que tú ves que en muchos países el neoliberal intentan que otros países que son pobres o que son países que tienen muchos recursos y no pueden crecer debido a que ese sistema liberal o ese sistema capital o lo que sea no deja que ese país o que
formato de pensamiento crezca o levante cabeza, porque enseguida lo van a achicar, si lo van a bajar, porque entonces no sería viable para el sistema capitalista, porque va a carecer la sociedad de estos países menos calidad de vida, es decir, va a ser menos, para poder generar cierto beneficio a esos países pobres que lo necesitan, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? Es una incógnita, es un pensamiento difícil de poder acertar en la diana donde nos vamos a encontrar para aquellos tiempos y para aquellos momentos, ¿no? Yo creo que si seguimos así, nosotros vamos a ser totalmente dominados por el sistema capital. Yo digo que el sistema capital yo lo vivo bien. Yo vivo bien porque estoy en un país, digamos que es un país capitalista, un país neoliberal, un país donde el cual tú tienes abundancia y lógicamente no vas a carecer siempre y cuando mantengas tu estatus social. Yo lo que pienso es en el futuro, cómo será viable el mundo con este sistema, porque yo veo muchos países que están con carencia, pero no uno, estamos hablando de muchísimos países que están padeciendo mucha carencia de muchas índoles sobre el tema de hospitales, de enfermedades, de comida, de recursos. Y cada vez la sociedad va creciendo y vamos sobrepoblando el mundo. Y entonces, ¿cómo será sustentable con este sistema si el sistema está grande, si este sistema, solamente muy pocos países son ricos y gran parte de países son pobres? Entonces la única manera de tener una igualdad, y para tener una igualdad es quitarle al otro para poder darle al que no tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que esto no van a dejar que eso suceda, porque sería como bajar su calidad o su estatus de vida para darle que otros tengan. Eso es muy difícil de poder convencer a mucha gente, que es lo más viable que yo vea, que es lo que Jesús en su momento implementó para poder tener un mundo mucho más sostenible. Todo el mundo, yo digo que el mundo prácticamente, la peor raza animal somos el ser humano, porque estamos extinguiendo muchas especies de animales, estamos haciendo mal al mundo. Prácticamente la contaminación mundial estamos creando grandes agujeros en la atmósfera y vamos a destruirnos como tal, porque no es viable que ninguno de los dos se sienten y encuentren, como quien dice, una fórmula viable para que todo el mundo seamos sustentables con el tiempo. Porque nadie va a dejar de soltar lo que tiene para darle al otro. Y el otro seguirá, el que está abajo, seguirá luchando por encontrar un estatus mucho mejor o intentar igualar, y eso va a ser una guerra de poderes, una guerra de pensamiento, una guerra de movimientos, ¿no? Yo veo que eso está hoy en día padeciendo, hoy en día lo estamos viviendo en muchos aspectos, por lo menos hay países latinoamericanos, en su gran mayoría, no lo dejan crecer, países capitalistas o países que tienen el control del mundo prácticamente, digo yo, porque si hacen crecer esa población en un estatus igualitario hacia lo que viven estos países ricos, entonces ya sería como disminuir la calidad de vida de esos países para darle calidad de vida a Latinoamérica. Latinoamérica necesita mucho unión dentro del núcleo gubernamental, pero eso no lo van a permitir los países neoliberales. Yo no estoy diciendo con esto que esto significa que el socialismo es la mejor, no. Yo creo que lo mejor es los dos, porque los dos tienen que llegar a una conclusión definitiva, hacia un punto álgido donde encontremos la sostenibilidad en todos sus aspectos sin generar angustia y caos en la sociedad mundial. Nosotros no vemos la parte donde la gente está careciendo de muchas circunstancias en todos sus niveles y en todos sus aspectos, porque nosotros estamos viviendo en la actualidad de lo que nosotros nos rodea dentro del entorno, y como nosotros no necesitamos, lógicamente no vemos al que carece de esa necesidad. Si nosotros vamos a países africanos y latinoamericanos, la carencia es
impresionante en términos de salud, en términos de comida, en términos de recursos naturales, que en su suelo lo tienen, pero no lo pueden explotar debido a que no hay el desarrollo necesario, que los países ricos sí lo tienen y no lo hacen porque es como yo solo pienso en mí y busco en mí lo que mejor apetece en mi grupo familiar, en mi zona, y lo demás que cada quien se defiende lo suyo. Pero cuando se defiende lo suyo y quieran levantar, ellos no van a permitir que eso suceda, porque es como quitarle lo que es la riqueza de esa persona para dárselo a otro. Yo entro en esta conversación porque es una conversación que es importante a veces uno analizar, ¿no? Y en tener en cuenta que yo de hoy en día no carezco de nada, gracias a Dios. Bueno, carezco de pequeñas cosas, pero siempre el ser humano nunca está satisfecho en la plenitud al 100%, pero hay cosas que es impresionante, que yo vengo de un país, digamos de que no pobre, pero si ha habido carencia en una sociedad como Venezuela. Hay ciertos sectores de mi país que pobreza, uno porque quieren ser pobres, otros porque realmente no quieren trabajar, no quieren luchar, no quieren levantarse de la zona donde está o del malestar que están y viven así. Otros porque realmente no tienen los recursos necesarios para poder levantarse. Entonces yo creo que a la larga, dentro de todo, nosotros vamos a encontrarnos con muchas preguntas sin respuesta. Yo converso con todos ustedes aquí porque es una plataforma que yo veo que mucha gente a lo mejor probablemente le interesará este tipo de opiniones y de conversaciones, porque esta guerra que ha creado Ucrania, entre Ucrania y Rusia, está conllevando mucho impacto social en todo lo que es el hemisferio global, ¿sí? lo que yo llamo la nave, ¿no? Cuando estamos navegando en esta nave, en esta nave que se llama Tierra. El impacto de inflación, impacto sobre intereses de muchos recursos, de muchos estrategias geopolíticas, de pensamientos adversos, y estamos careciendo a la sociedad ciertos malestares de ese impacto de la guerra, ¿no? Pero esa guerra nos está conllevando a que nosotros tengamos menos calidad de vida. Imagínate aquellos países pobres que no tenían nada antes de la guerra, pues ahora será peor. Hay ahorita una desesperación total de parte de esos países que están careciendo cada día más. Lo que pasa es que para nosotros es un poquito que nos quitan un poquito del plato, pero todavía seguimos comiendo. Pero hay otros países que no comían nada antes de la guerra y ahora será peor para ellos. O sea, la calidad de vida de ellos cada vez de una carencia total. Yo voy a hablar de un continente que es África, que lamentablemente por guerrillas internas, no digo todos los países, estoy hablando de algunos sectores del países, la sociedad vive en una sociedad deplorable, que muchos intentan buscar emigrar hacia Europa y hacia los Estados Unidos, y para buscar mejor calidad de vida, porque llega un momento que la carencia es brutal. Las enfermedades, muchas cosas que lamentablemente están careciendo y que veo que no encuentran cómo solucionar sus propios problemas. Digamos que en muchas de las cosas, la culpa es el sistema de guerrilla interna y el gobierno que no aporta lo necesario para poder generar las herramientas necesarias para poder sustentar su país. Otro porque realmente no lo dejan, porque países muy grandes compran los recursos naturales para que no puedan crecer ese país como tal y tienen que vivir bajo una carencia deplorable. ¿Será viable en el futuro eso? Ya vemos hoy en día niños y niñas de 12, 13, 14 años trabajando yo hablando en África, en siembra de tabacos, en siembra de té, que a la larga carecen de enfermedades fuertes debido a ese tipo de trabajo. Primero se le explota de una jornada laboral horrible. Eso no lo digo yo, eso lo dicen los grandes investigadores. Yo vi programas especiales donde eso se está viviendo
y nadie mete mano sobre esa circunstancia debido a que la carencia y la circunstancia de esa familia, de ese niño, está siendo difícil, lógicamente toman esas decisiones a trabajar tan temprano para poder sustentar su familia. Así, es horrible, estamos llegando a una etapa que nosotros no sabemos hasta dónde puede terminar esto. Entonces, ¿por qué existe la guerrilla en África? Porque muchos de ellos no comprenden y al final terminan siendo rebeldes porque quieren un cambio social para su país, pero eso no lo van a permitir los países ricos, porque eso generaría bajar el estatus o bajar su calidad de vida para, para que ese grupo de guerrilla o grupo de pensamiento diferente pueda buscar encontrar lo que digo, el éxito de su pensamiento para buscar un mejor equilibrio sobre sus recursos naturales. Ahí le dejo esta bomba, que son reflexiones que yo a la larga comparto porque son cosas que realmente a nosotros nos interesa para buscar entender dónde vivimos, dónde estamos, porque a veces nosotros no pensamos en lo que no tienen. A veces nosotros no pensamos en lo que realmente las carencias de otras partes del mundo no la vemos y las noticias no la harán. No la harán nunca. Hay ciertos periodistas que han intentado siempre buscar la forma de buscar que nosotros veamos esa carencia de otras latitudes y los medios no permiten, los medios gubernamentales del país neoliberal o capitalista no lo permiten porque es como abrir los ojos de la verdad. Yo pongo un ejemplo, ¿no? Si Europa no viviera de las compras alimenticias de los países pobres, porque muchas de las comidas que generan los países de África, Latinoamérica, es lo que hoy en día alimenta a la mayoría de Europa, ¿no? No digo que Europa no siembre, ni nada por el estilo, pero no es suficiente para poder abastecer la que yo llamo la comida necesaria, la abundancia que hay hoy en día en este continente. Entonces, si esto llegase a suceder, Europa carecería también de pobreza, porque no tendría suficientes recursos para poder sustentar su sociedad. Sí puede lograrlo, pero el problema es que para eso tendría que estar dispuesto a bajar la calidad de vida que tiene. Entonces sí tendría comida necesaria, pero con mucho menos de lo que hoy en día tienen, de la abundancia. Entonces aprovecharíamos cada cosa que tuviéramos nosotros en nuestras manos o en nuestra nevera y no se perdería tanta comida. Aquí se pierden toneladas y toneladas de comida, y luego hablo de España. Y España se está perdiendo toneladas y toneladas de comida, que eso generaría prácticamente el sustento de un país africano pequeño. Para darte un ejemplo de lo que está perdiendo solo por un país, lo que dejaría de comer un país entero. Ahí le dejo esa bomba, le dejo esa duda, pues. Y entonces nos preguntamos, entonces, ¿cuál sería el sistema más viable? ¿Cuál sería el sistema más adaptable a lo que hoy en día vivimos? Son preguntas difíciles porque yo, en el pensamiento de Jesús con sus apóstoles, él lo que implementaba era la igualdad. Lo que implementaba era que partía el pan y lo dividía por igual a todos por igual. Eso hoy en día le llamamos un sistema socialista, el sistema de marxista, que hoy en la teórica es muy bonita, pero en la práctica no funciona, porque en un sistema hoy en día, el de hoy, el que es más viable es el capitalista. Y el capitalista sobrevive de la carencia de otro. Es un mundo de supervivientes. Es sobrevivir por encima del otro. Por la carencia de otro, perdón. Y es difícil que muchas personas entiendan eso. La gente no entiende que la guerra que está pasando en Ucrania y todo el desastre que está pasando por esa zona, hay mucha gente que está padeciendo y sufriendo porque la pérdida de un niño, la pérdida de su familia, la pérdida de un hijo en la guerra, tanto los rusos como los ucranianos. Y que eso no impacte tanto
en los países que han generado estas cosas, ¿no? La noticia solamente habla de por qué está la guerra, que nosotros somos propensos a que nos invadan los rusos. Yo estoy de acuerdo, puede ser cierto. Yo no estoy con los rusos, yo estoy en el sistema que defenderé a la muerte, lógicamente, que es el sistema donde el cual me ha dado de qué vivir, tanto a mí como a mi familia. Pero ha sido necesario llegar hasta ese nivel. Es difícil a veces entender si esto llegará a un punto de equilibrio. Ahora con el tema de la guerra atómica, con la guerra de las amenazas atómicas, es cada día más viable. Yo lo veo como más viable. Ahora los países que estaban dormidos, como la Corea del Norte, China, ya están levantando sus voces, ¿no? Ya están lanzando misiles, por lo menos en este caso Corea del Norte, que siempre ha sido un provocador, lanzando misiles sobre el mar de Japón, y China, que ahora intenta, como quien dice, reconquistar Taiwán, pieza fundamental de los Estados Unidos y la importante para los Estados Unidos, y está teniendo ahora una repercusión más alta. Cada día veo que esto se puede generar una bomba. Veremos qué pasa durante el transcurso de los años, si es que llegamos a los años, porque cada día yo veo esto más chiquito, más feo, y creo que no estamos distinguiendo nosotros mismos. Nosotros somos los animales que extinguimos las especies animales, que muchos no lo entienden. Solo dejemos en manos de Dios. El Dios mío es el Dios del sol, la luna, el mar, el aire, el fuego. No tiene sexo, es hombre o mujer. Para mí ese es mi Dios, el que está dentro de mí, que cada día cuida de mí y el que está en cada uno de ustedes, cuidando y amando a ustedes mismos y a nosotros. Bueno, esto es una reflexión que quise lanzar a este video para ver si buscamos intentar reflexionar dentro de nosotros y buscar una solución o buscar debates que podamos encontrar dentro de nosotros mismos y buscar una plataforma donde podamos debatir ciertas opiniones de lo que está sucediendo y en el acontecer diario. Amigo, ha sido un placer haber conversado este tipo de reflexión. Gracias por estar ahí. Dale un like, suscríbanse, que me ayudaría a hacer más contenido y que este mundo sea lo mejor para todos nosotros. Se le quiere mucho. Un abrazo.